Sangre mágica. Para muchos es sabido que la magia es un gusto que no puede ser adquirido. Me explico. Así como los talentos, uno nace con ellos, pues lo hereda de algún lado, como si el proceso evolutivo abarcara más que el plano físico, y la magia no es diferente. En un principio se pensaba que los artes arcanos eran como las artes marciales, se desarrollaban en familias. Como has de saber, y si no te lo digo aquí. Las artes marciales vieron la luz en casas comunes y corrientes, como la tuya o la mía. Un hombre que seguido tenía que luchar para defender su vida, un día se dio cuenta que si se paraba de cierta manera, al dar un golpe, este era más efectivo y la pelea terminaba antes, con él como vencedor. El hombre le enseñaba esto a sus descendientes y familiares, y cada uno se enfrentaba a situaciones diferentes, peleas con sujetos más grandes, más bajos, más pesados o más resistentes, y aquellos que sobrevivían a las batallas, desarrollaban variaciones de dicho movimiento primigenio que se adecuaba a sus necesidades, hasta que el movimiento se hacía totalmente diferente. Y llegado a cierto punto, esta familia abusó de su conocimiento. Y otra familia con la que se habían metido, desarrolló sus propios movimientos aprendiendo de sus rivales y adaptando las artes que usaban contra ellos a su propio estilo y modo de pensar. Mientras que la primera familia creía que con un golpe debía acabar una pelea. La otra creía en la constancia, en que no es necesario un solo golpe que agote tu fuerza, prefirieron dar varios, dando origen a las katas. Elaboradas coreografías pensadas para acostumbrar al cuerpo a ciertos movimientos, esta familia, igualmente se hizo de enemigos que se les dificultaba golpear, desarrollando agarres para cada paso de la kata, y de familia en familia, se desarrollaron innumerables artes marciales, que se pulieron con las generaciones dando pie a un nuevo tipo de carrera armamentística, donde el cuerpo es el arma más letal, confiable y más difícil de arrebatar. La magia no es diferente, pero sí más misteriosa. La magia siempre es heredada. Por ejemplo, mi padre, adivina quién va a llegar a la casa sin fallar, y si alguna persona que le importa está en peligro llega casualmente a tiempo para ayudarlo, él mismo lo describe como las ganas profundas de llegar a casa sin saber exactamente por qué. Habilidades heredadas de mi bisabuelo, quien las desarrolló al combatir con las siniestras apariciones que atentaban contra su familia, y que hoy a sus más de 100 años de edad le han costado casi toda su cordura, y también por parte de su padre, quien se enfrentó a un nahual junto con su perro. Mi madre posee conocimiento de lo desconocido, me dice con una exactitud aterradora, qué he hecho, qué pienso hacer y con quién sin que yo le haya dicho nada, talento heredado de su abuela, quien sabía si sus hijos y nietos se encontraban en peligro, cuándo y dónde fuera, no se sabe de quién lo heredó ella. Seguro ya has notado el patrón. Así como con las artes marciales, no habría razón para no abrir academias donde este conocimiento sea impartido. ¿Verdad? Pues no. Si alguien ha probado el poder de la magia, sabrá que es adictivo por sí solo, algo que te hace sentir de tal forma, que lo quieres todo para ti, y tal vez para tu familia. Además, ¿a qué crees que viene el dicho? Un mago jamás revela sus secretos. Sin embargo, como en todo lo que existe, existió y existirá, hay excepciones, solo hay que aprender a distinguirlas, pues aunque un mago te puede tentar con compartirte su poder, ten en cuenta que muchos magos ven a la gente normal como tú ves a la sal o a los ajos, simples ingredientes, y a veces ni eso. Las artes suelen quedarse entre familias, cuantas más generaciones tenga la misma, se considera más poderosa, pues ha tenido más tiempo de rebuscar en los secretos de la magia, aunque esto no sea siempre cierto, como el mito de que Napoleón es chaparro. Pero volviendo al punto. Si estas capacidades se dan como respuesta a encuentros con la misma magia, ¿quiere decir que los que carecen de linaje, están a un trauma de distancia de ser magos? Podemos responder eso con otra pregunta. ¿Cuántos casos paranormales no conoces que acaban en la muerte de quien ha tenido la mala fortuna de toparse un ente? No es definitivo toparse con un ser sobrenatural para despertar la magia. Sin embargo, la razón dicta que hubo una persona singular, quien tuvo el primer contacto, y probablemente haya sido la primer persona que tuvo alma y conciencia.
De hecho fueron varias. Es una historia muy larga, puede que lleve un libro entero contarla, pues es la misma historia de la magia. Pero haré lo posible por resumírselos en este vídeo. Cuando el ser humano evolucionó, no era tan diferente a los animales como lo es ahora. Mataba y consumía sin ningún remordimiento buscando saciar sus primitivos deseos sin importar nada. Tú dirás, ¿qué diferencia hay con el de ahora? Pues si el hombre de hoy fuera como el primigenio, hace mucho que nos habríamos extinto. Y los seres a quien en cierta forma debemos el seguir aquí son Gaerop, en el viejo continente, y Atlan, en América. Cuentan las antiguas leyendas que el hombre corría por los bosques de Europa, cazando un ser al que no necesitaba cazar. Gaerop, quien rondaba por ese bosque, aborrecía los actos sin sentido que cometían los hombres día con día. Así que decidió acabar con ese problema de una buena vez y para siempre. Sin embargo, esto le resultaría difícil, pues sabía que los asentamientos de aquellas criaturas estaban dispersos, y estas eran numerosas. Y ese número incrementaba a cada momento. Gaerop sabía que ir borrando los asentamientos uno a uno tenía el mismo sentido que aquel hombre que cazaba sin hambre. Pero encontró la manera. Buscó y buscó tantos asentamientos como le fuera posible en 7 noches, y la octava poseyó aquel cazador que despertó su odio. Con el que fue a matar a aquellos seres más cercanos al jefe del asentamiento más próximo, cuidando que solamente él, y nadie más fuera testigo de sus acciones. En cuanto se vieron a los ojos, Gaerop plantó un poco de sí mismo en aquel jefe, naciendo en él la venganza. Gaerop no buscaba una venganza contra el hombre, no porque no quisiera, sino porque no la conocía, él buscaba solo el equilibrio. Pero sabía que si implantaba ese deseo en el hombre, este se mezclaría con él, dando paso a algo distinto. Repitió el proceso por años, esperando que el hombre se destruyera a sí mismo. Hasta que en un momento, alguien lo encontró. Una hija de uno de los humanos que tanto aborrecía, nadie podía verlo, y nadie lo había visto nunca, pero ella sí, y lejos de temer a su siniestra apariencia de titán oscuro de ojos blancos, en cuya cabeza se erigían una serie de cuernos cual formaran una corona con uno peculiarmente grande en el frente. Lo admiraba fascinada, pronto llegaban más y más mujeres que podían verlo. Y para no hacerles el cuento largo, Gaerop devolvió el gesto, y les enseñó su lengua y sus modos para controlar la vida y las mentes débiles, no sin antes enseñarles su filosofía, que aunque ya esté olvidada, sigue sonando en el fondo de nuestro ser, en forma de la sensibilidad. Ellas y sus descendientes se diferenciaron de aquellos que estaban vacíos, no a través de símbolos y palabras, sino de actos. Mientras aquellos que estaban vacíos según Gaerop buscaban el caos y la destrucción. Sus aprendices buscaban la paz y el equilibrio así como él. Pero los vacíos eran demasiados. La otra cara de la moneda era Atlan, que poseía la forma de una mujer hecha de luz mortecina. Como si alguien hubiera tomado los rayos del sol de la mañana, y los hubiera moldeado en forma de una mujer misteriosa que nunca podrás definir, pues la vista se te acabará antes de discernir su cara, apenas se pueden apreciar los suficientes rasgos de su cuerpo para decir que se parece a una mujer. Luego del incendio más grande que se hubiera visto hasta entonces, se topó con los humanos, a quienes era indiferente. Pues así como sucedía con Gaerop al otro lado del mar, al estar huecos no podían verla. A donde iba Atlan se topaba con humanos, lo que no la entusiasmaba demasiado. Decidió ir al norte de donde estos seres parecían querer escapar, y un día, en sus paseos en la nieve, se topó con un pueblo que permanecía en las tierras congeladas y cenicientas. Ella pensaba que esa gente iba a irse en cualquier momento, por lo que se quedó allí. Pero los días pasaban, así como las estaciones, y ellos no se iban. Pensó que esos seres eran tontos por naturaleza y que por ende estaban destinados a morir sin más. Pero permanecían, tanto tiempo pasó, que el bosque se recuperó y los lagos se volvieron a llenar de garzas.
Una mañana Atlan se topó con un niño, ella pensó que seguramente veía algún animal que estaba tras ella, por lo que se quitó de en medio, pero el niño la seguía con la mirada, sin importar dónde se moviera, aunque le parecía increíble, ella no hizo más que observar cómo él la veía. Hasta que el pequeño dejó de prestarle atención y se puso a juntar leña. Pero él pronto volvió e inició un fuego para no congelarse mientras la admiraba. Parecía que no tenía planes de irse. Hasta que escucharon el sonido de pasos incesantes que surcaban la nieve, eran hombres, al pequeño lo alteraron tanto que dejó caer su hacha de piedra en la hoguera que había preparado, sin pensarlo la recogió y salió corriendo. Por corto que hubiera sido el momento, Atlan notó como el niño agarró el fuego con las manos sin mostrar el más mínimo indicio de dolor, por lo que le siguió interesada. Y su curiosidad se vio recompensada al verlo esgrimir el hacha en llamas para hacer frente a humanos que lo superaban tanto en peso como en altura y experiencia. Jamás había visto algo así, pues cuando un animal se veía superado tan ampliamente como aquel niño, prefería huir a costa de lo que fuera. Pero él incluso los superó, asesinando a los hombres que ahí había, pero una fiera mujer no se dejó impresionar, y atacó al pequeño haciendo trizas la deteriorada hacha que sostenía de un solo golpe, que levantó ardientes cenizas que le alcanzaron los ojos dando tiempo al niño de escapar. Este salió corriendo de la cueva y la mujer tras él, cual lobo cazando una liebre. Pronto la persecución llegó a un pequeño poblado de la gente que no había muerto, y el niño repitió su hazaña, tomando el fuego una vez más, pero aprendiendo de su pasado pleito se las ingenió para conseguir algo más. Un hacha nueva con la que rebanó la cabeza de la mujer. Desde ese momento Atlan se vio interesada por la gente. Y un día, en el cielo azul se mostró una gigantesca y ominosa columna de fuego, que impactó contra la tierra seguida por el incendio más devastador que el mundo hubiera conocido, y conocería jamás. Fue tan terrible que extinguió la mayoría de las especies de las que se sustentaba el pueblo de los necios, como ella les llamaba. Desde ese momento, para el pueblo del lago de las garzas, las columnas de fuego en el cielo, serían para siempre un augurio de muerte y destrucción. Atlan se apiadó del pueblo y guió a ese niño que encontraba tan interesante. Que a estas alturas, ya era un hombre joven. Se comunicó con él a través de sus sueños, enseñándole qué comer y cuándo hacerlo, pero siempre respetando a la naturaleza, con la premisa de: si consumes todo lo que quieras, ¿qué vas a hacer cuando se acabe el bosque? Una cultura del autocontrol que se ve reflejada en cada cultura que ha habitado en América. Con estas enseñanzas surgió en él, y en los suyos el don de la clarividencia. Quizá por tanto tiempo que pasaban cerca de Atlan, siendo que este don ni ella lo poseía, era algo nuevo que surgió de las dos partes. Por lo que si te das cuenta, la magia del nuevo mundo está enfocada en la comunión con la naturaleza, como mayor ejemplo el nahualismo, que consiste en transformarse en animales, y viajar entre planos por medio del alma, que también fue desarrollada por la convivencia con estos seres. En el principio solo la tribu del lago de las garzas, apadrinados por Atlan, y las tribus del bosque negro apadrinados por Gaerop, fueron los únicos humanos bendecidos con el don de los artes arcanos. Aunque aquí hay que hacer un pequeño paréntesis, pues si bien Gaerop sin quererlo compartió sus dones con los humanos, solo acogió a una pequeña parte de estos como sus ahijadas, y digo ahijadas puesto que, como lo conté hace rato, solo las mujeres podían verlo, lo que separó más la magia. Cosa que explicaré a continuación. Mientras que en América la magia estaba de alguna forma unificada, o al menos compartía una sola raíz. En Europa esto se complicó por un descuido de Gaerop. Pues si bien acogió y enseñó a las mujeres que iban a buscarlo, se olvidó de los hombres que no eran sensibles a su presencia. Pues cuando Gaerop orquestó su pequeña masacre, lo hizo cuidando que a los jefes de las tribus, todos hombres, les resultara imposible verlo a él pero no a sus trucos, que había diseñado exclusivamente para los jefes en quienes veía una agresión e ideología perfecta para llevar a cabo sus planes. Mientras las hijas de los jefes nacían especiales, se suponía que sus hijos deberían nacer vacíos igual que su padre. Pero no fue así. Pues cuando, ya saben quién hizo ya saben qué, impregnó a los jefes con parte de sí mismo, parte que los hijos heredarían, y por esta razón se daría la primera separación reconocida de las artes en dos. Los Orpan, hombres que tuvieron que ser autodidactas para dominar el arte. Y las Asan, mujeres enseñadas y apadrinadas por Gaerop.
cuyo pequeño incidente pagarían caro sus hijas. La sangre mágica no es como el vino que se diluye en el agua hasta perderse para siempre, como creen algunos magos que no gustan de congraciarse con la gente normal. Piensen en ello como un fuego que puede dividirse en infinitas partes, y cada una de las partes puede ser igual o mayor que la hoguera de la que salió, eso ya dependerá de cada uno. Pero, ¿cómo saber si tú que me escuchas posees sangre mágica? Si compartes algún pensamiento del legado que te acabo de compartir, si todo esto te resulta extrañamente familiar pero no sabes muy bien por qué. O con el hecho de que cuentes con conciencia suficiente para darte cuenta que no debes comprar videojuegos en preventa, que no es bueno comprar un celular que acaba de salir cuando el tuyo funciona perfectamente, y peor sabiendo que el precio bajará. Digo, son ejemplos de conciencia. Y hablando de ello, los regalos de los Arcani, nombre que usaremos de ahora en adelante para referirnos a esos dos entes, no se limita solo al poder destructivo que uno puede atribuir a la magia, pues su más grande legado es la conciencia. Algo un poco complejo de definir, pues como en los mundanos ejemplos que he dado, es la búsqueda de no dañarse a uno mismo ni a los demás innecesariamente. Por ejemplo, si no te sobra dinero, no vas a gastar en pendejesedades como un teléfono de 20.000 pesos. Si al momento de ir de fiesta ya llegaste al límite de alcohol que puedes consumir sin riesgos, no le vas a hacer caso a un pendejo que te diga que tomes de más, cuando al que le va a dar cirrosis es a ti. Si hay comida para todos, pero solo la suficiente, no vas a comer de más si no te da hambre. Serán ejemplos mundanos, pero es en lo cotidiano donde se demuestra lo que somos. Y te preguntarás, si la sangre de los pueblos del lago y bosque se ha estado mezclando con la del resto por más años de los que podemos imaginar, lo más probable es que ya nos alcanzó a todos, entonces. ¿Por qué a estas alturas hay tanta gente que es poco más que una máquina de consumir sin fin y a lo bestia? Han de saber que existe un tercer hijo, entre comillas, de Gaerop. Los descendientes de sus marionetas humanas, llamados los Inanis. Estos no heredaron voluntad alguna de Gaerop. Y de manera inconsciente, quieren destruirlo todo importándoles poco si ellos mueren en el proceso, así como el humano original. Poco más que bestias sin pensamiento, aprendan lo que aprendan, les pase lo que les pase, seguirán consumiendo aun cuando no lo necesiten. Pues cuando Gaerop dejó de poseerlos, les quedó un vacío imposible de llenar de forma material. Y debes saber, que los Inanis, son también parte de nosotros, apagan el fuego de la conciencia, y buscan apagar el de los demás. Todos tenemos su sangre resultado de milenios de mezcolanza. Y gracias a ellos no hay forma natural de adoptar la conciencia. Es una decisión, algo que se busca. Pues ni los Inanis pudieron apagar el fuego por completo. Solo dormirlo, y esconderlo en el fondo de nuestro ser. Y este se mantiene en ascuas, esperando ser avivado con el dominio sobre ti mismo, pues si no puedes contigo, ¿cómo podrás con los artes arcanos? Si quieres despertar su sangre y avivar la llama, empieza por las cosas pequeñas, hazte consciente de tu inconsciente. Pues no dudes que en todos nosotros hay al menos un poco de sangre mágica.